Lo que es la enseñanza y bueno, el día de hoy, ¿por qué no introduces a los hermanos en lo que va a ser el segundo audio de apologética desde el púlpito? Sí, claro que sí, hermano Hugo. Vamos a mirar hoy un estudio en la historia de la apologética cristiana. Este, y el propósito del estudio es mirar cómo la disciplina no es algo que simplemente está de moda hoy en día y hay gente hablando de esto y digamos, una moda pasajera, ¿ok? Pero cuando nosotros miramos la historia aprendemos y miramos que desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos en la Biblia, de hecho vamos a escuchar en esa enseñanza el mismo Señor Jesucristo en la Biblia, unos pasajes que estoy mencionando, también el apóstol Pablo, y luego el desarrollo que tiene la apologética o digamos, el desarrollo que va teniendo la iglesia en el tiempo y los diferentes retos que va teniendo la iglesia y cómo tiene que ir adaptando ese discurso de hacer defensa de la fe, o por lo menos de aclarar en qué consiste el cristianismo y algunas acusaciones de las cuales ha sido víctima la iglesia en diferentes tiempos. Y la iglesia, bueno, se ha preparado para eso. En su tiempo ha dado respuesta oportuna de lo que es la fe cristiana. Okay, y eso es lo que miramos hoy, entender un poco la profundidad de la disciplina, hermano Hugo. En esta serie lo que yo estoy queriendo hacer es no tanto tratar el contenido de la disciplina, que si los argumentos y las evidencias y todo eso, sino la disciplina como tal. Y esta enseñanza del día de hoy es clave para eso, porque estamos mirando cómo la apologética se ha dado desde los días del Señor Jesucristo. Amén, así es. Y fíjate algo que comentaba hace rato grabando el devocional, es que como cristianos sí debemos tener un discernimiento espiritual, o sea, no todo lo que se habla en nombre de Dios viene de parte de Dios. Absolutamente, absolutamente. De hecho, este, ese tema se trata también porque no solamente hacemos apologética externa en la que nosotros estamos hablando con, digamos, con personas detractoras del cristianismo, pero también hacemos apologética interna. Y eso fue una característica de alguna manera en la Edad Media, discutir dentro de la iglesia, okay, temas doctrinales. Entonces es algo que como tú dices, hermano Hugo, es muy relevante para nosotros los creyentes. Hoy en día tenemos un mercado libre de ideas, de iglesias, de doctrinas, y el creyente tiene que tener discernimiento para reconocer el error, y para reconocer el error tiene que conocer la sana doctrina bíblica, ¿no? Y el estudio de la apologética se basa en el estudio de la palabra de Dios primeramente y nos ayuda a ese fin. Así es, y quiero animar a los hermanos a que visiten el sitio mifundamento.com, a contactar al pastor, porque el pastor con todo gusto está presto para toda duda que tenga usted sobre la palabra de Dios en el tema de apologética, contestarlo, y créame que no se pierde esa bendición. Lo compartimos porque pues obvio no estamos brincando ninguna autoridad pastoral ni nada de eso, simplemente es para que usted se enriquezca, que usted aprenda. De veras que ahorita, como comentaba, estamos muy necesitados de sano alimento espiritual. Ahorita yo le llamo chatarra espiritual a aquellos mensajes que abusan del emocionalismo, del positivismo, y muchas veces la gente, cuando escucha una enseñanza doctrinal fuerte, dicen, ay, es que me aburro o no le entiendo. No, entienda. Créame que cuando algo le importa a uno, uno hace el esfuerzo por entenderle. Entonces, visite mifundamento.com. Ahorita, después del programa, vamos a poner el enlace. Y cualquier duda que tenga de esta enseñanza que va a estar ahorita dando el pastor Lozano, o cualquier duda que tenga de la palabra de Dios respecto al tema de apologética, ahí viene un correo electrónico en el cual usted puede mandarle al pastor sus dudas, sus preguntas, y el pastor con todo gusto se va a tomar el tiempo de contestar. Y pastor Lozano, no sé si tengas un último mensaje antes de entrar con la enseñanza. Sí, sí, de hecho quisiera complementar lo que estás diciendo, hermano Hugo. Y es que en una oportunidad yo estuve reunido con un pastor amigo
y estábamos hablando, él ha hecho estudios en teología. Él creo que el año pasado terminó una maestría en teología en el Dallas, acá en los Estados Unidos. Y es un hermano que aprecio mucho. Y estábamos hablando del tema de la apologética y de la teología y de la doctrina, todo esto, ¿no? Y él dijo unas palabras que a mí me retumbaron en la cabeza y es algo que me gustaría compartir con los hermanos. Y él me decía, es que Roberto, no podemos hacer defensa de una fe que no conocemos. Entonces, ahí no podemos hablar de apologética cristiana, ¿ok? Si la persona que está tratando la apologética cristiana no conoce la fe cristiana, porque si decimos vamos a defender una fe, por decirlo de esa manera, unas doctrinas, ¿ok? Vamos a defender unos dogmas, pero si nosotros no conocemos los dogmas, no conocemos la doctrina, entonces, ¿qué tipo de defensa estamos haciendo realmente? Por lo que una sugerencia que yo pudiese dar a los hermanos que nos están escuchando es que muy importante lo siguiente, mis queridos hermanos, y es que si alguno ha estado interesado en aprender más de esta disciplina y ha querido involucrarse en esto, quiere estudiar, quiero decirle lo siguiente: para uno ser apologética cristiana, uno tiene que primero conocer la palabra de Dios, primeramente, y después de conocer la Biblia como tal, uno debe aprender a conocer las doctrinas, por lo que uno estudia teología sistemática. Y cuando uno tiene una base doctrinal buena en ese aspecto, entonces ya nosotros tenemos una preparación, una mayor capacidad para hacer una defensa de aquella Biblia, de aquel conocimiento bíblico, de aquella doctrina, aquella teología sistemática que nosotros estamos conociendo, que estamos estudiando. Entonces, mi recomendación es que no nos vayamos, ¿verdad? De pronto algún hermano, alguna hermana que esté interesada en esta disciplina, no nos vayamos así como ciegos, ¿okay? En busca del conocimiento de la apologética cristiana. Claro que sí, vamos a introducirnos, vamos a aprender, pero eso es necesario que venga acompañado de un conocimiento sólido de la palabra de Dios y de las doctrinas cristianas, que las aprendemos a través del estudio de la teología sistemática. Wow, qué tremendo, así es, pastor. Y como tú dices muchas veces, pues, ¿cómo vas a defender algo que no conoces? Y de verdad que gracias, pastor, por tu tiempo. Ya vamos a poner la enseñanza y gracias por tomarte el tiempo de compartirnos la palabra de Dios. Un fuerte abrazo, pastor, y vamos a darle play a la enseñanza. Cuídate y que Dios te bendiga. Un privilegio, hermano Hugo, que tengas buenos días y saluda a todos los hermanos que nos escuchan. Amén, amén. Un fuerte abrazo y Dios te bendiga. Amén. Chao. Amén. Y bueno, vamos con este canto y con la enseñanza del día de hoy. Es un privilegio estar en su presencia, meditar en el quien proveyó mi fe. Al mirarle veo su asombrosa gloria, recordando quién es Él me postraré.
Primera de Pedro 3, capítulo 15, mis hermanos. Si me acompañan con su vista, yo leo, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3, 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias queremos darte nuevamente por el tiempo que nos permites reunirnos esta hora, Señor. Es mi oración que tú bendigas este estudio, Señor. Pido que bendigas a los que estamos presentes en este salón, pero también te pido bendición sobre aquellos que están a través de la radio, Señor. Señor, usa a este siervo, Señor, para ser de bendición a tu pueblo, Señor. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a continuar con nuestra serie en Introducción a la Apologética y vamos al segundo tema. Vamos a hablar, hermanos, de historia. Dice el pastor, ¿cómo nos trae un estudio bíblico en historia de la apologética? ¿Sí trajo las almohadas, pastor, por favor, y las sábanas para acurrucarnos aquí? Bueno, les voy a decir algo, hermanos, no las traje. Okay, pero yo espero de que la enseñanza sea de bendición. Hay un propósito con todo esto y lo voy a decir de antemano. Y es que estudiar la historia nos ayuda a conocer las cosas. Hoy en día, en nuestra generación, estamos escuchando muchos de nosotros, quizás la mayoría de nosotros, este término de apologética cristiana. ¿Okay? Y podemos estar creyendo de que esto es una moda de nuestros días. Y si usted es como yo, ¿verdad? En el sentido de que yo no soy de las personas que procura abrazar tendencias contemporáneas y modernistas, y mucho menos que tengan que ver con asuntos de Dios. ¿Okay? Parece que la apologética es algo que está de moda ahorita, que hay mucha gente hablando de esto y que antes del fin de semana ya se va a disolver el asunto y ya nadie hablará más de este asunto. Y bueno, ¿qué nos dice la historia? ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí vemos ese versículo donde Pedro, el apóstol, nos habla y nos exhorta a santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Okay, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Habla de ese carácter de mansedumbre y reverencia que debe tener el creyente para dar respuesta ante todo aquel que demande razón de la esperanza de nuestra fe, hermanos. Okay, vamos a comenzar hablando de los primeros tiempos en el que se comenzó a hacer defensa de la fe, por decir apologética cristiana. Okay. Vamos a mirar hoy 4 periodos en la historia hasta llegar al día de hoy. El tiempo es bastante reducido para mirar todo esto. Voy a dar un estudio bastante preliminar como para que observemos, escúchenme con atención, que observemos cuáles eran las demandas que habían en los diferentes periodos y cuáles son las demandas que hay hoy en día.
para que la iglesia respondiese, ¿verdad?, a esas demandas. De antemano les digo que lo que hoy nosotros estamos viviendo no es lo mismo que vivió la iglesia primitiva, o la iglesia en la Edad Media. Voy a comenzar con este primer periodo del Nuevo Testamento, entre los años 30 al 100 aproximadamente. ¿Okay? En el tiempo en el que estuvieron los apóstoles y las primeras generaciones de creyentes, ¿okay? Y hablamos, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. ¿Qué sucedía en aquel tiempo, hermanos? En aquel tiempo del Nuevo Testamento estamos hablando, ¿okay? La apologética no estaba formalmente establecida, ¿okay? Pero sí habían objeciones, y esas respuestas o las respuestas a esas objeciones estaban integradas dentro de lo que es la predicación del Evangelio. ¿Okay? Y ya vamos a ir profundizando en esto, hermanos, porque es muy interesante. Los cristianos en aquel entonces defendían las buenas nuevas del Señor Jesucristo frente a los judíos y frente a los gentiles. Entre las objeciones más importantes que había en el tiempo de la iglesia primitiva estaba la deidad de Jesucristo. ¿Okay? Los judíos monoteístas veían, hermanos, un problema en aceptar la divinidad de Jesús, ya que la Biblia nos enseña que Dios es uno, ¿ve?, y es espíritu. Entonces, para los judíos en aquel entonces no era correcto decir que un hombre era la reencarnación de Dios y que ese hombre era Dios. Entonces había, primeramente, de parte de los judíos, un rechazo al Señor Jesucristo por esa causa. Pero para los gentiles, ¿okay?, influenciados por el politeísmo de muchos dioses que habían, ¿okay?, no comprendían cómo un ser humano podía ser, ¿verdad?, tener la divinidad que tenía el Señor Jesucristo, la que declaraban, ¿verdad?, los primeros creyentes al predicar, ¿verdad?, las verdades que ellos estaban predicando, esas verdades que nosotros tenemos registradas acá en nuestras Biblias. Para responder a esas objeciones en aquel tiempo, nosotros vemos pasajes como, por ejemplo, Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Y eso podría responder, hermanos, a esas objeciones, ¿okay?, de los judíos que decían que cómo es posible, Dios es uno. Y entonces Jesucristo dice: yo y el Padre uno somos. Entonces ahí hay una respuesta del mismo Señor Jesucristo a esas objeciones, para decir: mira, ¿sabes qué? Yo soy el mismo Dios. Marcos 2:5 al versículo 7 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Déjenme buscar aquí un pasaje, un momento, en mi Biblia. Ok. Entonces, a esas objeciones, hermanos, que había en aquel tiempo acerca de la deidad del Señor Jesucristo, vemos que en los mismos evangelios el Señor Jesucristo está hablando de quién es Él. Fíjense, hermanos, y les voy a empezar por acá con esto. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es lo que... ¿De qué trata el evangelio? La Biblia nos habla de que el mensaje del evangelio se resume en reconocer que nosotros somos pecadores, que hay una condenación para esos pecados, que Jesús murió por nosotros y que, reconociendo nuestros pecados y recibiendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tendremos vida eterna. Ese es el mensaje de la salvación. ¿Ok?
Muchas personas, hermanos, muchos creyentes piensan de que lo importante es tener fe y predicar el evangelio. Que todo lo demás está de más. Porque lo importante es tener fe y predicar el evangelio. Si eso es así, ¿por qué el mismo Señor Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos? Ahí hay una respuesta a una objeción. Cuando cuando estos hombres, cuando le dice el paralítico que sus pecados le son perdonados, era una señal que el Señor hacía del poder que Él tenía para sanar, ¿verdad?, estas enfermedades. Y estos hombres, los escribas decían, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y entonces el Señor Jesucristo está haciendo, hermanos, más que simplemente predicar el evangelio. Él está dando argumentos. Él está diciendo, oye, si se está predicando por ahí de que si crees en mí tendrás vida eterna, déjame ayudarte y darte algunos argumentos. El Padre y yo uno somos. ¿Ves? Entonces ahí hay un argumento que está ayudando a soportar, a apoyar el mensaje del evangelio. Fíjense otra cosa, un hecho. ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia? 66 libros, ¿verdad? Fíjense lo siguiente. ¿En cuántos versículos nosotros podemos resumir el evangelio? En 4 o 5. De hecho, si leemos Juan 3:16, ¿verdad?, pero en unos 4 o 5 versículos nosotros podemos tener el evangelio. ¿Para qué entonces nosotros tenemos 66 libros? ¿Para qué tenemos 66 libros? ¿Para qué tenemos una Biblia? Si con 4 o 5 versículos basta. Porque lo que estoy trayendo aquí al punto es lo siguiente, hermanos, que muchas veces los creyentes creemos que lo importante es ir a predicar el evangelio y todo lo demás está de más. Eso son técnicas, no. Hay personas que piensan de la apologética cristiana, hermanos, que esos son métodos de hombres, ¿verdad? Introduciendo métodos, filosofías de hombres a la iglesia. Nosotros no necesitamos estrategia ni método. Es que no se trata de estrategia ni método. Se está haciendo lo que en el Antiguo, desde el Nuevo Testamento se hace. Y es desde el mismo Señor Jesucristo dar argumentos, ¿verdad?, en favor de apoyar el mensaje del evangelio. ¿Necesita el mensaje del evangelio ser defendido, como lo decía la semana pasada? No. Pero las personas necesitan que se les diga, ¿por qué yo tengo que creer en Jesucristo? Porque Él dijo, yo y el Padre uno somos. Y si el Señor Jesucristo dijo eso en ese momento, es porque Él sabe que en ese momento tendría influencia sobre una audiencia. Porque esas palabras no se tuvieron que haber dicho si solamente se hubiese dicho, cree en mí y tus pecados te serán perdonados y tendrás vida eterna. ¿Por qué? No preguntes, no importa. ¿Pero quién eres tú? No preguntes, no importa. Eso no fue la respuesta. La respuesta fue, yo y el Padre uno somos. Y lo que quiero establecer es cómo desde los tiempos del mismo Señor Jesucristo da palabras de argumentos en favor de lo que es el mensaje del evangelio. Recordemos, hermanos, que la apologética nos ayuda, ¿verdad?, a ayudar a otras personas a llegar más cerca de la verdad de Cristo. Eso es el propósito. No es para defender la verdad de Cristo, no es para defender la palabra de Dios. Es para ayudar a aquellas personas que caminen más cerca de Dios, que se acerquen más a Dios. Respecto a la resurrección de Jesús, ¿verdad?, vemos ahí un pasaje. Voy a ir a Hechos 26. Dice en los versículos 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Escuchen, Pablo está siendo acusado por los judíos. Estoy hablando de que en los tiempos bíblicos habían objeciones de parte de los judíos contra el cristianismo. Él dice,
En el versículo 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia, dice él. Voy a abrir un paréntesis acá y me voy a ir a 2 Timoteo 2:24 y la primera parte del 25, donde Pablo le dice a Timoteo, ¿ok? Pablo le dice a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, en la primera parte del versículo 25. ¿Okay? Entonces Pablo le está dando instrucciones a este joven, ¿okay?, de qué hacer con aquellos que se oponen. Volviendo aquí a Hechos 26, ¿ok? Pablo frente a Agripa, ¿ok?, a dar una defensa, hacer una defensa de las acusaciones que está recibiendo de parte de los judíos. Desde los versículos 4 hasta el 20, no lo voy a leer, Pablo habla un poco de su historia, la persecución de los cristianos, su encuentro con Jesús en el camino de Damasco, su llamado, ¿ok?, y su misión a los gentiles. Una vez llegado al versículo 21, dice, por eso que acabo de mencionar, por eso que acabo de simplemente medio mencionar, que no he leído, Pablo dice en el versículo 21 de Hechos 26, por causa de esto, de lo que estoy diciendo, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio, escucha lo que dice, a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, escúchenme, está citando a los profetas y a Moisés. Él no dijo, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y de dónde sacas eso? No importa, no preguntes. No preguntes. Eso no es lo que Pablo hacía. Pablo tomaba las escrituras y a partir del Antiguo Testamento mostraba, ¿ok?, que Jesucristo era el Mesías. Él está dando razones a la audiencia de ese momento por qué creer que Jesucristo es el Mesías, porque está citando, ¿ok?, el Antiguo Testamento. Y fíjate qué interesante. En el versículo 24, continuando en Hechos 26, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y fíjate la pregunta que le hacen en el versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y la respuesta de Agripa dice en el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y de a poquitito. Si nosotros leemos todo este capítulo 26, en algún punto Pablo habla del Evangelio. Pero miren toda la argumentación que él está haciendo acá. Y toda esa argumentación es para atender a esa necesidad del rey de conocer por qué todas las cosas que están pasando. Ahora la pregunta es la siguiente. Si nosotros vemos eso aquí en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, practicado por el apóstol Pablo, ya vimos lo que el Señor Jesucristo decía, ya vemos lo que el apóstol Pablo hace. Entonces nosotros hoy en día, ¿qué vamos a hacer? Si alguien nos pregunta por nuestra fe, ¿qué hacemos? ¿Lo ignoramos? ¿Qué hacemos? Es que tú eres un pecador y tu pecado te hace tener esos pensamientos pecaminosos. Solamente crees porque te lo digo yo. ¿Ves? ¿Sabes cuál es la realidad? Realísima, mira, verdadera realidad. Que en la mayoría de los casos,
los cristianos no estamos preparados para dar una defensa de la fe, para responderle al mundo por qué creemos lo que creemos. Hay una máxima dentro de la apologética hoy en día. Nos hemos movido a una audiencia que antes, 50 años atrás, se conformaba con el qué de la fe. Hoy en día preguntan el por qué de la fe. Y el creyente no sabe por qué cree lo que cree. Y tú sabes cómo o qué se necesita para que el creyente aprenda el por qué cree lo que cree. ¿Sabes qué se necesita? En las escuelas dominicales, en los estudios bíblicos, hermano, apologética cristiana. Porque ahí es donde nos equipamos a entender el porqué de las cosas. Tú estudias la Biblia y entiendes el qué. Tú lees todas estas cosas y entiendes el qué. Pero nosotros tenemos que entender el porqué, para que nosotros mismos no fallemos en la fe y no tengamos dudas, primeramente. Segundo, para instruir a los niños que Dios puso en nuestros caminos, en nuestra vida, en los caminos de Dios. Y tercero, para, como se nos dice acá, como Pablo lo hizo con Timoteo, como Pedro nos lo dice a todos, ¿verdad? Que con mansedumbre demos, ¿verdad?, respuesta a aquellos que demandan, a aquellos que quieren conocer acerca de la fe. Pero ¿por qué dices eso, Pablo? ¿Pero quién eres tú, Jesús, para decir que eres Dios? ¿Por qué hay que creer en ti, Jesús? Porque el Padre y yo uno somos. ¿Ves? Pablo, ¿y por qué hay que creer en Cristo? Tú lo sabes, Rey Agripa. Yo sé que crees, porque tú conoces. Esto no es público, esto no es privado, esto está sucediendo en público. Tú conoces las Escrituras y conoces lo que está sucediendo con Jesús. Tú lo has visto, tú sabes de qué hablo. Y él dice, ¿sabes qué? Por poco me persuades a ser cristiano. Y ahí vemos, hermano, algunos ejemplos. Estoy haciendo un estudio de Hechos 17, 16 al 34. A ver si en otro momento de pronto lo menciono o incluso comparto el documento, lo estoy elaborando. Un estudio de la influencia de los estoicos y los epicúreos, ¿okay?, en el discurso que Pablo da en Atenas. Okay, en esos pasajes, Hechos 17. Pero bueno, eso es lo que vemos acá en los tiempos bíblicos. Ahora voy a moverme un poco más rápido, okay, en lo que viene a continuación. Llegamos a la época, ¿verdad?, patrística y medieval. Okay, la patrística, estamos hablando los siglos del 2 al 5 aproximadamente, digamos los años del 100 al 500, y la Edad Media a partir como del 500 hasta el 1500. La palabra de Dios dice en Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Sabes una cosa, hermano? Este versículo aplica en los tiempos del Señor Jesucristo y vamos a mirar cómo aplica en este tiempo. ¿Ok? ¿Qué sucede en esta etapa, hermano? Ya han pasado los primeros creyentes. Okay, ahora aparece ya la apologética un poco más estructurada. Okay, de hecho aparecen obras y modelos sistemáticos de cómo hacer esto. Okay, y aparecieron hombres que hacían apologética como Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Agustín, okay, dando respuestas a las objeciones que había en aquel tiempo. De qué problemas estaban teniendo en la iglesia primitiva, ¿verdad? Esas objeciones sobre la deidad de Jesús, pero también acerca de las objeciones, ¿verdad?, de los grupos que no eran judíos. Y no menciono nada de eso en este momento, ¿okay? Pero hay muchas otras objeciones, o hay una cantidad importante de objeciones, ¿okay?, que no he mencionado, que se tratan en el tiempo de la iglesia primitiva. Pero cuando llegamos acá, hermanos, ya nos movemos y vemos, ¿okay?, que los cristianos, hermanos, posteriormente son acusados de ateísmo. Eran acusados de ateísmo. ¿Por qué ustedes creen que eran acusados de ateísmo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué a los cristianos le acusaban de ateos?
¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen una idea? En las prácticas religiosas de aquel tiempo, el pueblo adoraba a dioses romanos y adoraban al emperador romano. ¿Qué pasa cuando los creyentes no adoraban al emperador? Entonces eran ateos, porque ellos no adoraban a lo que adoraba la masa. Entonces el gobierno, el imperio los acusaba a ellos de ateos. No, es que no creemos en el emperador, creemos en el Dios invisible. Esa realidad no la tenemos hoy en día. Y no pasaba en los tiempos de la iglesia primitiva tampoco. O sea, vean que hay retos distintos. ¿Ve? Eran considerados inmorales, debido a las prácticas religiosas. Decían cosas como que, ¿cómo es que se casan hermanos y hermanas? Porque se llamaban los hermanos, hermana, entonces se casaban entre hermanos. Entonces ahí había un juicio. O el repartimiento del pan, del cuerpo de Cristo. Entonces hablaban de que están haciendo esta gente canibalismo quizá. Entonces se acusaban, ¿verdad? Porque eran en los cultos de los cristianos, en sus casas, en sus lugares. ¿Verdad? No eran cultos abiertos así en las plazas. Entonces se decían, no, es que estos se reúnen y entonces que se comen y que el cuerpo de Cristo. Y se casan hermanos y hermanas. ¿Ve? Entonces vinieron y salieron hombres, por ejemplo Tertuliano, él escribió una obra que se denomina Apologeticum, casi por ahí en el año 200 después de Cristo, y él respondía, o él refutaba a esas acusaciones de inmoralidad, de ateísmo, de traición, que acusaban a los cristianos, mostrando que los cristianos eran defensores de la moralidad. Todo lo contrario. Entonces eran acusados de algo que no era. Entonces los cristianos tenían que necesariamente construir argumentos para decir, es que no somos nada de eso, no somos inmorales. Hoy al cristianismo se le acusa en general al cristianismo de inmoral, pregunto. ¿Es una acusación común del cristianismo que el cristianismo en sí es inmoral? No, todo lo contrario. Hoy en día se hablan de los santurrones. Ay, sí, te crees muy santurrón. Todo lo contrario. Te mofan y te dicen, ay, sí, porque tú eres el santurrón. Ya esa objeción pasó. Eso fue hace 1500 años atrás o más. Entonces, vean lo que la historia nos dice. ¿A qué se enfrenta la iglesia en los diferentes tiempos? Hechos 17, 22 y 23, puedo mirar yo a la iglesia, a los hermanos, a los cristianos en aquel tiempo. Citando ese pasaje, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Y yo puedo ver que cuando los acusaban de no creer, de ateo, podrían decir, no, es que yo creo en este Dios. Yo no soy ateo, pero yo no adoro al emperador. Yo adoro al Dios invisible que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Y este tipo de argumentos y otros más que avanzando en el tiempo, se presentaron objeciones y respuestas que daban los creyentes. Llegamos a los años 1600 al 1800, un tiempo que se conoce como la Ilustración. Según de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En ese tiempo, hermanos, hubo un cambio significativo, bien importante en el tono de la apologética cristiana, debido, hermanos, al racionalismo y al escepticismo.
El racionalismo es la idea de que todo tiene una razón, todo tiene una solución o una respuesta racional. La fe es irracional. Entonces, con esto de la ilustración, en este periodo, no sé, ¿cómo lo podemos decir? Alumbramiento mental en la gente, se habla de que el mundo salió del oscurantismo de la Edad Media. ¿Ves? Y entonces están adentrándose hacia la Edad Moderna. Está en esa transición, que se conoce como la Ilustración. Y entonces la gente empieza a cuestionarse las cosas. El escepticismo. No tengo que creer. Está bien, es tu creencia y es lo tuyo, pero yo no tengo por qué. Soy escéptico, yo no puedo saber si es verdad o es mentira lo que dices y tampoco quiero saber. ¿Ves? Y ese racionalismo y ese escepticismo lleva al surgimiento del deísmo. El deísmo es la creencia de que Dios creó al mundo, pero Él se apartó. En otras palabras, hermanos, estamos aquí en presencia de lo que nosotros conocemos como el naturalismo. El naturalismo es cuando hablamos de naturalismo a nivel filosófico, no estamos hablando de que comemos saludablemente, naturalmente. Yo soy naturalista. No es eso. Un naturalista, filosóficamente hablando, es un hombre que niega, es una persona que niega lo sobrenatural. Entonces, si se niega lo sobrenatural, ¿qué sucede? A ver. Díganlo. ¿Cómo? Todo es natural. ¿Todo? Es natural. Todo es natural. ¿Qué más? Imagínate, oramos, ¿verdad? Creemos en los milagros. Ahora, fíjate cómo va la cosa. Jesús encarna, la segunda persona de la Trinidad encarna en un hombre, muere y resucita. Naturalísticamente hablando, eso es posible. Vemos todos los días ahí, mira, fulanito se murió y ya resucitó y aquí lo tengo otra vez en la casa comiéndose los tacos conmigo. No, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué pasa? En aquel entonces la gente empezó a cuestionarse ese tipo de ideas. Entonces decían, es que no, los milagros, eso son historias de ficción. Ya habían pasado muchos años desde los tiempos de Cristo, ya 1600, 1700, 1800 años. Y estaba el mundo girando hacia lo que se estaba dando un vuelco, el mundo, con este asunto del racionalismo y del escepticismo. Como les dije, el deísmo es la creencia de que Dios existe, Él creó el mundo, pero ya Él no participa en su creación. Entonces, ya es un paso que el siguiente paso ya es desvincularse de Dios completamente. ¿Ves? En un primer paso perdemos lo sobrenatural o digamos la participación de Dios en el mundo. Dios no, un día creó y se dio la media vuelta y se fue a crear otros mundos por ahí y dejó todo esto ahí a que creciera naturalmente. Y todo lo que hay es natural. Todo tiene una respuesta natural. Las objeciones iban en contra, por ejemplo, de la fiabilidad histórica de la Biblia. No creemos en la Biblia. Y obviamente un ataque hacia los milagros. Entonces ahí vinieron creyentes y empezaron a escribir, a hablar. Entonces, ¿cuál es el tipo de respuesta que se daban? Bueno, mira, hay evidencia arqueológica que apuntan hacia todos los temas de la resurrección de Jesús. Y empezaron a darse argumentos que empezaban a hablar, escúchenme de esto, no de lo sobrenatural del cristianismo, pero sino del soporte arqueológico, de la historicidad del cristianismo. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, yo no creo en Jesucristo porque yo no creo en los milagros. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Hay una serie de argumentos que hablan acerca de la resurrección de Jesús que dice, por decirte algo, Jesucristo estaba vivo un día, después lo crucificaron, corroboraron que estaba muerto, lo metieron en una tumba, un día desapareció, después hubo una cantidad de testigos que lo vieron y que interactuaron con él. Y todo eso que les estoy diciendo, hay registros históricos, hay
hay escritores no cristianos que han hablado acerca de estos diferentes temas. ¿Okay? Hay una cantidad de registros que lo que sucede es esto. Cuando dices, por ejemplo, bueno, él estaba vivo, murió, después hubo un montón de gente que dijo haberlo visto después de su crucifixión, ¿ok? Entonces, yo no te estoy hablando de milagros, yo te estoy hablando de que históricamente todas estas cosas sucedieron. Entonces, llámalo como tú lo quieras llamar. No tienes que mirarlo milagrosamente. Históricamente, hay muchos hechos que son verificables. Entonces, lo que sucedió es que la iglesia empezó a hablar argumentos en esa línea. ¿Okay? La arqueología, la historicidad del cristianismo, para dar respuesta a aquellas personas que no creían en los milagros. Entonces, bueno, no te voy a hablar de los milagros, te voy a hablar de, tú eres una persona de hechos, te voy a hablar de hechos históricos. ¿Ves? Entonces empezaban a hablar de hechos históricos a la gente. ¿Por qué no hablaban de milagros? Porque los milagros no tenían fuerza ahí. Cuando, como por ejemplo, en los tiempos de la iglesia primitiva, hablar de los milagros, de hecho, los apóstoles, hablamos de las señales que hacían los apóstoles, que era un poder que tenían para hacer milagros, una cantidad de cosas, porque en aquel tiempo no había ese problema, ¿okay? Que había en este tiempo, el que estamos hablando, del escepticismo, ¿okay? Del racionalismo. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí están viendo como un problema en un tiempo ya no es un problema en otro tiempo, y el problema en este nuevo tiempo no era algo que sucedía en aquel tiempo? ¿Sí lo están mirando? ¿Cómo se mueve el tema de los milagros? ¿Cómo en aquel entonces funcionaban? Bíblicamente lo vemos para comprobar, para verificar, validar el mensaje del Evangelio. Pero en los tiempos de la Ilustración, los milagros, ya el cristianismo no podía hablar de milagros. Tenía que hablar de hechos históricos, de evidencias históricas, arqueológicas. Porque ya en la mente de aquella gente ya el milagro no tenía validez. ¿Ves? El mensaje del Evangelio cambió. Nunca ha cambiado. Lo que ha cambiado es la mentalidad de la gente. Y el cristianismo ha tratado de darle la vuelta al tiempo al que he estado, en la sociedad en la que he estado, para ir y penetrar. No, es que yo no creo en lo que me estás diciendo porque eso es un milagro. ¿Cómo hago ayudarlo a entender? Ok, déjame hablarle de los hechos históricos. Mira, no son milagros, o son milagros, pero escúchame, hay también hechos históricos que respaldan lo que te estoy diciendo. Ah, sí, porque yo estoy interesado, yo sí creo en los hechos. Porque yo soy un hombre de ciencia, de hechos, no de milagros o de mitos y cosas de estas. ¿Sí ven la diferencia? Entonces lo que está buscando la iglesia es armar o construir argumentos para ayudar a las personas de su tiempo a entender las cosas de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Ayudar con los argumentos que van a fortalecer el mensaje de la predicación del Evangelio para que esas personas en aquella época fuesen salvas. ¿Sí están viendo cómo se va moviendo este tema de las diferentes, de la realidad de la iglesia en las diferentes épocas? Y llegamos entonces a lo que es la edad moderna y posmoderna, ahorita contemporánea. Estamos hablando de los años 1800 en adelante. Hubo una apologética, digamos, moderna, un periodo moderno desde los años 1800 hasta más o menos los 1950. Y hablamos de apologética contemporánea en un tiempo que hablamos de posmodernismo. No voy a hablar de eso hoy, pero vivimos un tiempo que se conoce como posmodernismo. ¿Ok? Se empieza a mirar desde los años 50, 60 para acá. ¿Ok? Las demandas son diferentes. ¿Ok? En la era moderna, la apologética continuó moviéndose, la respuesta de los creyentes continuó dando, ¿verdad?, ajustándose para buscar, ¿verdad?, y responder a las críticas del ateísmo, del relativismo cultural. ¿Okay? El ateísmo, ¿okay?, argumentan que la creencia de Dios es incompatible con la ciencia, que la religión es perjudicial para la sociedad. Entonces, vivimos en un tiempo, muchachos, que los muchachos que están en la escuela pública o en la universidad tienen problemas porque entonces están debatiéndose entre la ciencia y la religión. Eso no pasaba, ¿verdad?, en la Edad Media.
Eso es un problema de hoy en día. Entonces, la iglesia tiene que entender el problema. Espérate. ¿Cómo que la iglesia? Padre, tienes que entender el problema que tu hijo está enfrentando en la escuela. ¿Ves? Si tú estuvieses en los años 600 después de Cristo, tu problemática fuera diferente a la que tienes hoy en día, en el 2024. Entonces, la problemática que está confrontando o enfrentando la iglesia, son el relativismo cultural, son el ateísmo. El ateísmo simplemente es a personas que afirman no creer en Dios. ¿Ves? No creer en Dios. Y hay movimientos en diferentes niveles, que van avanzando en esas ideas. El relativismo cultural, dice que no hay verdades absolutas y que todas las creencias son igualmente válidas. Imagínate. Entonces, tú hoy en día escuchas gente diciendo, bueno, tu verdad y mi verdad. ¿Qué clase de pensamiento es ese? La verdad es una sola. Tu percepción de la realidad, de la verdad es una, y mi percepción de la verdad es una. Puede ser diferente. Pero escúchame, la verdad es la verdad. Y escúchame, la verdad es aquello que se corresponde con la realidad. ¿Ves? Si yo tengo este vaso acá, este botecito lleno de agua, que tú lo veas o que tú no lo veas. Sí, porque ponte que yo lo tengo acá, detrás de mi espalda, y detrás de mi espalda tengo al hermano Ángel aquí. Entonces él dice, bueno, mi verdad es que sí, yo veo agua en el bote, y de repente el hermano Omar que está al frente dice, bueno, mi verdad es que yo no veo agua. Bueno, es que no es ni tu verdad ni la verdad de nada. La realidad es que detrás de mi espalda hay un bote lleno con agua, que por la posición que tiene el hermano Omar que está al frente de mí, no puede verlo. No es su realidad, no es su verdad. Es la percepción que él tiene por la posición en la que él está. Pero el hermano que está detrás de mí sí la puede ver. Entonces, la verdad es una sola. Porque en el momento que yo me voltee así, entonces se invierte la situación. Entonces no es, tengo una nueva realidad, una nueva verdad. No es una nueva verdad, la verdad es la misma. Aquí y en Checoslovaquia, en Ucrania y en China también. En todos lados. ¿Ves? Entonces dice, no, pero es que es de noche en Norteamérica y es de día en Asia. Entonces la verdad de ellos, la verdad de ellos es que ya es de día y la verdad nuestra es que es de noche. No. La verdad única en el mundo es que en este momento, a esta hora, es de noche en Norteamérica y es de día en Asia. Punto. Es la verdad para todo el planeta Tierra. De que si tú estás de este lado, no te hace a ti partir. Es una verdad que te corresponde a ti. El hombre no puede manipular, no puede declarar una verdad. El hombre lo más que puede hacer con la verdad es descubrirla. La verdad es algo que se descubre, entonces la verdad es aquello que se corresponde con la realidad. Antes decían, no, pero espérate, antes decían que la Tierra era plana. Y ahora han visto que la Tierra es circular, es redonda. Entonces, las verdades han cambiado en el tiempo. No. La verdad es que la Tierra siempre ha sido redonda. Anteriormente la gente creía que era plana y esa era la realidad en aquel momento. Entendían que la Tierra era plana, pero la Tierra era redonda. Hoy en día han entendido que es redonda. La verdad ha sido siempre la misma. Que antes no había la manera de entender la verdad completa, sino parcial. Ese es un hecho. Pero la verdad es una sola cosa. Entonces, hoy en día tenemos, al ateo y la Biblia. Mira, hemos visto pasajes de la Biblia para los tiempos bíblicos. Vamos a ver pasajes para un ateo hoy en día. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Al ateo del 2024. Y esto nos hace entender algo. La verdad de la palabra de Dios es eterna. No caduca nunca. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Hay esa idea de la verdad tuya, mi verdad, la verdad aquella, la verdad. No, eso se llama relativismo y eso es, no voy a estudiarlo acá, pero eso no es correcto. El relativismo no es correcto, es incorrecto,
es un error. ¿Ok? Si quieres entender la verdad absoluta, ¿ok?, no relativa, también la Biblia tiene algo que decir. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Mira, ¿sabes una cosa? Podrás ser muy bueno, podrás hacer muchas cosas buenísimas, podrás ser la segunda versión de la Madre Teresa de Calcuta, ¿ok? Pero la Biblia dice que uno viene al Padre solamente por Jesucristo, ¿ok? No se gana el cielo por las buenas obras. No se gana el cielo siendo buena persona. No se gana el cielo, ¿verdad? No se llega al cielo creyendo que Diosito decidirá. No, Dios ya decidió. Lea la Biblia para que se entere. ¿Okay? Entonces vemos pasajes que aplican en todos los tiempos. Entonces, ¿a qué volvemos nuevamente? ¿Qué vemos en común en toda la historia con el tema de la apologética? El mensaje de Dios es uno. La cultura, la sociedad cambia. Y si nosotros queremos ir a hacer el mandato de ir y predicar el Evangelio, porque miren, nuestro mandato es ir y predicar y asegurar que la persona entienda su condición, entienda que es el Evangelio, para que con el conocimiento del Espíritu Santo obre en esa persona. ¿Ves? Entonces, nosotros necesitamos asegurar que la persona, nuestro oyente, escuche y comprenda el mensaje del Evangelio. Si el problema es que la persona no cree en los milagros, hay que ayudarlo a entender de otra manera, ¿okay?, las verdades de Dios. Porque la verdad es una sola. El problema no lo tiene el Evangelio, el problema no lo tiene Dios, el problema no lo tiene la palabra de Dios. El problema lo tiene la persona. ¿Ves? Y como podemos ver a lo largo de la historia, hay diferentes escenarios en los que el cristianismo, ¿verdad?, se ha manejado. Voy a terminar con esto. ¿Okay? Es como una reflexión, una ilustración quizás. ¿Okay? Una ilustración ¿en qué sentido? En el que, como lo dije cuando comencé, muchas veces creemos que lo importante es ir, predicar el Evangelio, ¿verdad?, lanzar lo que tienes que decir y zapatear e irte. Y nuevamente, sí, lo importante para la salvación, la persona, lo único que necesita para ser salvo es recibir a Cristo como Salvador. Y para llegar a ese punto, debe escuchar el mensaje del Evangelio. El problema es que, ¿qué pasa cuando la gente necesita ayuda para escuchar el mensaje del Evangelio? Necesita ayuda no tanto para escuchar, pero para comprender el mensaje del Evangelio. Imagina una situación en un restaurante, una situación cotidiana. Un grupo de personas llega con hambre buscando comida. Sin embargo, en el restaurante, llega a un restaurante en el que el cocinero tiene una política muy particular. Él simplemente sirve la comida sin platos, sin cubiertos y sin explicaciones. ¿Sí lo ven? Sin platos, sin cubiertos y sin explicaciones. Cuando las personas llegan y preguntan por qué no se les proporcionan utensilios o platos, el chef responde, lo importante es comer, no preguntes. La respuesta, aunque bien intencionada, crea una experiencia caótica y desagradable para la persona. Porque la persona no sabrá cómo manejar la comida. Imagínense, una de las sopitas. Podemos estar frustrados en ese restaurante. ¿Okay? Y por muy buena que la comida pueda ser de allá de Aguascalientes, puede que sea muy difícil disfrutarla y aprovecharla. Como dije hace un momento, para ser salvos, hermanos, solo necesitamos a Cristo. Pero para vivir la vida cristiana, necesitamos aprender a vivirla. Es necesario aprender que una vez que somos salvos, somos sellados. Y que ese es el evento, es un evento único en la vida del creyente. Pero luego viene un proceso, que es la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente para que el poder de Dios obre en la vida de la persona. Es necesario entonces ¿qué? Leer la Biblia, orar, congregarse, ayunar, confesar pecado para alcanzar esa llenura. ¿Sí me explico? O sea, nosotros somos salvos, sí, pero después viene un proceso. Lo que quiero decir es que la comida también viene con plato y con utensilio. Muchas veces sobresimplificamos el Evangelio o el cristianismo, hermano.
diciendo, no, lo importante es tener fe y ya. Pero eso puede ser contraproducente para la misma persona que lo dice, sobre todo para su familia. Si todo lo importante en la Biblia fuese tener fe y ser salvo, entonces, como lo dije hace un momento, no tuviésemos 66 libros, sino 4 o 5 versículos. 1 Corintios 14, 20, en el contexto de hablar en lengua, nos dice algo para pensar. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora, hagamos un paralelo con la apologética cristiana. Si los cristianos adoptan una actitud similar a la del cocinero, afirmando que lo que importa es comer o creer, ¿okay?, sin preocuparse por responder a preguntas, aclarar dudas o presentar razones, la fe cristiana se volvería difícil de entender y de abrazar plenamente. La gente necesita, hermanos, escúcheme, ser discipulada. La gente necesita cubiertos. La gente necesita respuestas a sus preguntas sobre la naturaleza de Dios, sobre la resurrección de Jesús, sobre la moralidad y sobre muchas áreas de la vida cristiana, que al no recibir respuestas claras y razonadas, podemos estar confundidos, frustrados y quizás lejos de la fe. La apologética es, hermanos, como proporcionar platos, cubiertos y explicaciones en ese restaurante. No solo permitirle a las personas disfrutar plenamente de la comida, sino que también les ayuda a entender y apreciar mejor lo que están recibiendo. Responder a preguntas, proporcionar razones y clarificar los malentendidos es esencial para que la fe cristiana sea accesible y significativa. No podemos vivir en algo que es una contradicción en nuestras vidas, hermanos. Si nosotros creemos que el cristianismo es una contradicción, nosotros no vamos a ser fieles cristianos. ¿Ves? Negarse a ser apologética es como negarse a proporcionar los platos y los cubiertos en el restaurante, pensando o esperando que las personas simplemente coman. Y hermano, no es que la palabra de Dios sea insuficiente, sino que nosotros las personas necesitamos esa ayuda. Fíjate que hay un par de versículos acá y ya estoy con esto, ya llegando al final. Hebreos 5, 11 al 14 dice, y hablando de la apostasía, pero presten atención a este versículo, este pasaje. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Y miren, hermanos, escúchenme este versículo. Ya que hemos pasado, ya estamos en el final de la enseñanza. Y fíjate lo que Pablo nos dice en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo te quiero hacer un reto esta tarde, acá esta noche. Mira que, imagínate, que hermanos, esta noche tenemos de invitado al predicador, al apóstol Pablo. Bienvenido, hermano, gracias por visitarnos. Es un tremendo honor, ¿verdad?, que estés acá con nosotros en nuestra congregación. Hermano, el púlpito es tuyo. Adelante, que Dios te use y predícanos. Anda, Pablo. Y se para frente a nosotros y nos dice: hey, iglesia, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Cuál es filosofía? ¿Cuál es hueca sutileza? Según las tradiciones de los hombres. ¿De qué hablas, Pablo? Conforme a los rudimentos del mundo. Una filosofía según el mundo. Y no según Cristo. Y una filosofía según Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan esta parte acá. Imagínense que Pablo llega y nos está hablando a todos nosotros acá. Me tengo que parecerle: Pablo, es que los hermanos no tienen ni idea de la filosofía, ni leen la Biblia, hermano. No tienen ni idea. ¿Y van a la escuela pública? Sí. ¿Y llevan a los hijos a la escuela? Sí.
y se han enterado de lo que pasa, se le ha dicho, pero como que no le cae el 20. O sea, entiendan, hermanos, que la apologética cristiana no es una bola de académicos hoy en día tratando de impresionar a la gente, hacerla sentir ignorante. No es eso, hermano. Porque es que lo mismo pueden decir de Pablo cuando estaba diciendo estas palabras. Imagínense que usted es audiencia de Pablo en este momento. ¿Usted sabe cuáles son las filosofías mundanas que hay hoy en día en nuestra sociedad? De la cual el predicador que le acabamos de dar una ofrenda, que se nos fue ya, nos acaba de hablar, hermano. Híjole, pastor, no sabemos ni lo que nos está hablando Pablo. Pero es que la filosofía es mala, pero dijo es una filosofía cristiana. No, ¿cómo que filosofía cristiana? Ahí lo dijo, según Cristo. ¿Sabe cómo andamos, hermano? Así andamos los creyentes hoy en día. Es que si estuviésemos en los tiempos de Cristo, todavía estuviésemos quizás más ignorantes que las congregaciones en los tiempos de la Biblia. Porque Pablo está hablándole a una audiencia ahí, no está hablando al aire hacia la pared, a una academia o algo, ahí en la escuela de Festo, de Tirano. ¿Verdad? Enseñando cosas filosóficas locas, no. Pablo le está hablando a la gente. Y nosotros los creyentes hoy en día parece que estamos desconectados. Hermanos, la apologética no es un lujo opcional, es una necesidad fundamental para que la fe sea comprendida, defendida y vivida de manera plena y consciente. Así como esas personas que iban a comer, ¿ok?, que merecen una buena experiencia con su comida, las personas merecen una buena comprensión y defensa de su fe. Termino con esto. Ya como lo hemos visto en toda esta enseñanza, desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta hoy, esa necesidad de hacer apologética, hermanos, ha existido desde el mismo momento que ha nacido la iglesia. Antes de que existiera la apologética, escuchen, existía un mensaje. Pero casi de inmediato, la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo dio lugar a preguntas y objeciones de judíos y gentiles, de creyentes, de no creyentes. Preguntas y objeciones, hermanos, escuchen, que fueron atendidas por los primeros cristianos en la iglesia primitiva, por creyentes a lo largo de la historia, y siguen existiendo para ser atendidas hasta el día de hoy y hasta que la Cristo paz venga y por su divinos solas, y deseas que crezca tu fe. Pero te es menester alma y cuerpo traer al altar cual ofrenda a tu Rey. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor, para andar con Jesús y gozar de la luz y vivir libre de la maldad. Lleva presto al altar para sacrificar lo que tengas a su voluntad. Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor cual las ondas del mar, y verás lo que es el sentarte a sus pies
cuando traigas tu trono al altar. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, estás escuchando El Canto del Gallo. A través de Radio Bautista Calvario, 87.9 FM. Sintonízanos en el horario de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo. Levántate, levántate, desde temprano en la mañana. Desde temprano en la mañana. El Canto del Gallo, con nuestro hermano Hugo Martínez, desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo, con El Canto del Gallo. Disfruta de la programación a través de Voz del Evangelio. Lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo, Voz del Evangelio, proclamando buenas nuevas. Ok, ya estamos de regreso ya para cerrar el programa. Y bueno, no me quiero ir sin antes saludar al pastor Roberto Armendáriz. La verdad que estamos orando por su pronta recuperación y Lozano me encargó mucho que le enviáramos saludos. Hemos estado orando por él. Oren mucho, ahí anoten en sus peticiones de oración al pastor Roberto Armendáriz. Tuvo una operación muy fuerte, muy delicada, pero ya está en casita recuperándose. Entonces, pues, allá hasta la Fayette de Indiana le enviamos un fuerte abrazo a Armendáriz. Y recupérate pronto, Armendáriz, para que vengas aquí a Guadalupe y echarnos unas gorditas de carnitas con queso. Hace poco vino y lo invitamos. Son sus favoritas de Armendáriz. Y bueno, me da mucho gusto saludar a mi hermano Agustín Gaitán McFly. Buenos días. Dice, buen día, buen mensaje. Saludos y bendiciones, hermano Hugo. Saludos a mis compañeros Abraham y Miguel, que están escuchando el mensaje aquí en la oficina conmigo. Claro que sí. Fuerte abrazo a Abraham y Miguel, que Dios los bendiga. Y Agustín, un gusto saludarte. Sabes que se te aprecia. Vamos también a la hermana Victoria Leiva, a la hermana Marian Sol, a la hermana María Rodríguez, Dios le bendiga. Gracias por estar en sintonía. También a la hermana María Luisa Garnica y mamá del pastor Eric Domínguez, un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Toda la familia. También a la hermana Teresa May Ojeda. A la hermana Yolanda Welliver, saludos al pastor Lozano, Dios le bendiga. A la hermana Ana Ramos, muy buenos días, que Dios le bendiga. A mi amigo el hermano José Luis Luz Durán, también al hermano Jorge Ramírez y a la hermana Marta, allá en Texas, buenos días, Dios los bendiga. A la hermana Gaby Acosta, a la hermana Laura Rendón, muy buenos días, que Dios les bendiga. También saludamos a mi hermana Alejandra Saldaña y a su esposo el hermano Edwin allá en Salinas, que nos están escuchando. Dios les bendiga. Unos hermanos muy queridos que me han apoyado últimamente ahí con la comida para el hospital, para los anexos. Dios les bendiga. Y bueno, ya nos despedimos en esta mañana del Canto del Gallo. Que el Señor les bendiga. Y bueno, vámonos con este canto para despedir. Y no se pierdan, hermanos. Si pueden visitar, se llama el canal de YouTube Apologética desde el Púlpito para escuchar la enseñanza. Ahorita lo voy a compartir. Y el sitio web mifundamento.com, por si a usted le gustó la enseñanza del pastor Lozano, él puede darle información de apologética completamente gratis. Solamente visite el sitio mifundamento.com. Así es que bueno, nos vamos con este canto y que Dios les bendiga. Estar en su presencia, meditar en el quien proveyó mi fe, admirarle veo su asombrosa gloria, recordando quién es él me postraré.
más postraré. Escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, estás escuchando El Canto del Gallo. A través de Radio Bautista Calvario, 87.9 FM. Sintonízanos en el horario de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo. Levántate, levántate. Desde temprano.